Hola, hola estudiantes. El día de hoy en Filosofía, grado décimo, vamos a hablar nuestro quinto tema, la lógica y sus clases. Así que iniciemos. Primero que todo vamos a hablar qué es la lógica. Rápidamente voy a decirles que la lógica es el tratado de la filosofía cuyo objetivo es enseñarle a la gente a cómo construir o estructurar el pensamiento. Recuerden que en clases anteriores en epistemología era cómo aprender a construir nuestro conocimiento, pero en este caso la lógica nos enseña a cómo construir nuestro pensamiento, no el conocimiento, el pensamiento, eso lo hablamos en lógica. Por eso es que es mi atuendo el día de hoy, porque la mayoría de las personas, si hago la propaganda, que quieran estudiar criminalística o bueno, todo lo relacionado a lo que es la parte forense, tienen que estudiar y tienen que analizar mucho lo que es la lógica, porque la lógica nos enseña a partir de indicios y a partir de pistas poder encontrar ciertos conceptos o incluso la resolución de un caso. Por eso somos hoy investigador privado. Eso es la lógica. Ahora vamos a hablar rápidamente de la lógica y sus clases. La lógica se divide en dos clases especialmente. Uno que es la lógica aristotélica o formal. Recordemos que la lógica como disciplina filosófica fue creada por Aristóteles, filósofo griego, y él lo que quería era que a partir de una serie de pasos sistemáticos, o si pasos, paso uno, paso 2, paso 3, eso es sistematicidad en lógica, poder encontrar ciertos conceptos, ciertos juicios y ciertos racionamientos. Recuerde que la lógica para Aristóteles es la forma como podemos llegar a un racionamiento certero. Entonces ese fue el primer paso de la lógica aristotélica o la lógica formal. Y por el otro lado encontramos la lógica simbólica. Hoy en día para poder escribir una carta, para poder hacer un ejercicio matemático, para poder dar un mensaje, ya no hay necesidad de hacerlo o utilizar las letras, por así decirlo, aunque pues también las letras es como una especie de símbolo que nos da a entender un conocimiento o un concepto. Pero hoy en día la lógica simbólica se utiliza también en cuanto a las matemáticas. Un ejemplo muy claro son los famosos emojis. Un emoji es técnicamente una lógica simbólica porque a partir de una figurita de estas, una representación de estas, nos puede dar a entender una idea o un concepto de una forma más rápida sin la necesidad de escribir un montón de frases o de conceptos. Con una sola imagen o con un solo símbolo de estos es necesario, es fácil poder interpretar un mensaje. Esa es la lógica simbólica. Por eso es que para que ustedes vayan analizando y un día de estos podemos hablar en clase, ¿cuál es la diferencia entre señal, en signo y símbolo? El símbolo técnicamente es más estructurado y puede dar a entender un mensaje claro. Ahora rápidamente vamos a hablar sobre los principios lógicos, es muy importante. Estos principios lógicos hacen parte de la lógica formal hecha por Aristóteles. Estos principios son invención o son conceptos desarrollados por la lógica formal. Y vamos a analizar rápidamente cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el principio lógico de la identidad? Es lo que hace que una cosa sea distinta de la otra. Una figura, cuando yo veo una silla, yo puedo interpretar que eso es una silla por su forma y no una mesa y no un televisor. Cuando yo veo la forma de un televisor, digamos así, de este estilo, yo puedo decir, es un televisor y no es un ratón y no es una mesa, no es un computador, sino por su identidad, su forma y sus características me dan a entender un concepto, en este caso el televisor. Y obviamente la identidad nos hace diferentes lo uno de lo otro. ¿Listo? Segundo, hablamos de contradicción o no contradicción. Para Aristóteles, si hay blanco, hay negro. Si hay hombre, hay mujer. Es como el contrario. Entonces debe haber, para un concepto positivo debe haber un concepto negativo. Para un concepto debe haber lo contrario de ese concepto. Por eso vuelvo y digo, está el hombre, está la mujer, está el bien, está el mal, está la verdad, está la mentira. Entonces este es el principio de contradicción o no contradicción en algunos casos, que técnicamente para un concepto debe haber lo opuesto. Seguimos con el concepto o el principio de tercero excluido. ¿Qué dice el tercero excluido? Que hay blanco, hay negro, pero no puede haber gris. Que hay hombre o mujer, pero no puede haber homosexual. Aristóteles en este caso es muy tajante que no puede haber un tercer juicio
O es blanco o es negro. O es verdad o es mentira. No puede haber otro juicio extra. O es blanco, repito, o es negro. O es arriba o es abajo. O es izquierda o es derecha. Entonces siempre, o sea, tiene que haber solo dos juicios y no puede haber un tercer juicio. Y por último hablamos de la razón suficiente. ¿Qué es la razón suficiente? Por eso la frase, la cara de Adán cuando descubrió que el agua moja. O sea, son conceptos que no hay necesidad de hacer un gran ejercicio o mejor dicho, una gran investigación para poder ver que son muy evidentes. Como un ejemplo muy claro es el agua moja. Yo no necesito hacer un ejercicio exhaustivo porque por su misma razón me va a entender ese concepto. Y esto más adelante, como lo diría Emmanuel Kant, lo trataría o lo hablaría como tautologías, que son conceptos que no hay necesidad de empezar a investigar profundamente para saber que son ciertos. Eso se llama razón suficiente. Antes de terminar de trabajar lo que es la lógica, hay que tener en cuenta que las profesoras de preescolar tienen un trabajo muy importante porque cuando los chicos son pequeñitos deben aprender ciertos conceptos lógicos, arriba, abajo, izquierda, derecha, de pie, sentados. Eso lo enseñan las profesoras de preescolar. Les envío un gran saludo a las profesoras de preescolar del Colegio Senderos, ya que su labor en la primera infancia es muy importante porque estas orientaciones lógicas o nociones lógicas que se le enseña a los chicos desde muy temprana edad les van a ayudar más adelante a poder entender ciertos conceptos que, como dicen, son de lógica. ¿Ok? Y para poder tener lógica es necesario razonar un poquito más sobre muchas de las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, un gran saludo a las profesoras de preescolar y finalmente esto fue todo, muchachos. Esto fue la lógica y sus principios lógicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.